Bueno, estuvimos hablando sobre tejido sanguíneo, ahora vamos a desarrollar aparato cardiovascular o sistema circulatorio. Eh, en esta propuesta va a estar unido a las dos cosas y se le van a dar generalidades de cada una de las mismas. Si bien vamos a hacer hincapié en el efecto o las propiedades del endotelio para la tercera instancia, dejo afuera una serie de detalles importantes, pero lo dejo afuera, por ejemplo, varices, lo dejo afuera, o efectos trombóticos del uso de hormonas. Lo dejo de costado solamente para que ustedes puedan apuntar a comprender el proceso de lesión endotelial y algo de placa de ateroma, es decir, ateroesclerosis y también arterioesclerosis. Vamos con esto. Vamos a empezar reconociendo un poco lo que es la circulación, tanto mayor como menor, y algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. Estamos viendo la circulación pulmonar, en donde la circulación pulmonar se llama circulación pulmonar o menor, y estamos viendo por excelencia cómo la sangre venosa que trae dióxido de carbono se intercambia en el pulmón. Este intercambio se llama hematosis. ¿Y qué ocurre? Cuando se deja el dióxido de carbono que va a ser exhalado, toma el oxígeno en los pulmones y es llevado por la única vena que lleva sangre arterial, la vena pulmonar, ahí va, hacia la aurícula izquierda. Después, por medio del ventrículo izquierdo, se reparte esa sangre oxigenada, sale por el ventrículo izquierdo, y esa sangre oxigenada se va a repartir a todo el cuerpo, a todos los tejidos. Fíjense que acá les está marcando este intercambio gaseoso en todos los lugares, haciendo una generalidad, ¿no? Donde haya capilares, es decir, en la expresión más pequeña del aparato circulatorio. Y nombra, a grosso modo, las partes más importantes del organismo. Se va a la cabeza de las extremidades superiores, va al hígado, que es muy importante, ¿sí? Va todo lo que sería la parte del mesenterio, o sea, todo el estómago, va al riñón. Todo lo que estamos nombrando son órganos blancos, ¿no? Los más importantes. Y extremidades inferiores. A grosso modo, lo rojo viene con sangre oxigenada, se produce el intercambio en cada uno de los órganos y otra vez se devuelve la sangre que ya tiene dióxido de carbono y otra vez sale de la circulación mayor, que es la sistémica, y vuelve a la circulación menor para que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos en claro acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que la circulación pulmonar o menor, la circulación general o mayor, y que cuando la sangre sin oxígeno llega, se produce hematosis. Esta hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Exhalo el dióxido de carbono, tomo el oxígeno y luego, a través del ventrículo izquierdo, que es una bomba muy poderosa, reparte la sangre con oxígeno a todos los tejidos, con oxígeno a todos los tejidos. En el lugar donde están los capilares, la expresión mínima, se produce el intercambio. Entonces, en los tejidos queda el oxígeno y se recolecta el dióxido de carbono, que es el producto a nivel gaseoso, el producto final de la respiración mitocondrial. Bien, esa es una de las partes importantes en la generalidad de tener en cuenta. Ahora vamos a ser un poquito más específicos y vamos a ir para que vean ustedes la complejidad de lo que es el sistema arterial. Estamos viendo ahora un mapeo de las arterias más importantes y de las venas más importantes.
Y en este mapeo lo que yo quiero mostrarle es que está, que la forma de explicarnos es solamente con arterias grandes de referencia y venas grandes de referencia. No aparece la parte capilar, es decir, la expresión mínima. ¿Y por qué no aparece? Porque si no tendría que estar todo marcado en rojo y en azul en expresiones de capilar, vena, capilar y vénula. Ejemplo, ustedes lo van a ver. Si yo tomo, por ejemplo, cualquier área del cuerpo, vamos a tomar el cuádriceps, por ejemplo, yo tomo este pedazo de cuádriceps, así ojalá se entienda. Lo que tendría que dibujar acá sería que en todo el cuádriceps yo estoy capilarizado, todos los músculos están capilarizados y también que al final de cada capilar arterial tengo vénula. Entonces, cada expresión por centímetro cuadrado, o perdón, cada expresión por centímetro cúbico, no cuadrado, esto está en 3D, por centímetro cúbico, tendría que dibujarlo así. Entonces, acá ¿qué pasa? Es la mínima expresión del sistema circulatorio. Y en la mínima expresión lo que se produce es que la parte arterial va a entregar el oxígeno y la parte venosa va a tomar el dióxido de carbono. ¿Y por qué le explico esto si ya lo saben? Porque tienen que entender que lo que forma el capilar o la vénula tiene que tener la mínima expresión. Entonces, tiene que haber un endotelio, es decir, una célula al lado de la otra, formando el capilar, y que solamente tenga el espesor de una célula y a lo sumo, y digo a lo sumo porque no siempre aparece, una membrana basal. ¿Por qué aparece la membrana basal? Porque esto es un epitelio, que ahora se llama endotelio, y que siempre se encuentra apoyado en membrana basal, o casi siempre. Entonces vos tenés una sola celulita acá, es la expresión mínima de esto, y gracias a que tenés la expresión mínima, el eritrocito y el plasma que transportan gases, cuando pasa por acá, puede dejar el oxígeno para que lo use una célula X, en este caso el cuádriceps lo puede ser un miocito. Entonces, el oxígeno es usado por la célula, pero la célula también libera dióxido de carbono. Y otra vez, el dióxido de carbono se intercambia muy rápido y es llevado por la circulación mayor a la circulación menor y el dióxido de carbono es exhalado. Lo lleva el eritrocito y también el plasma sanguíneo. Entonces, la importancia de esta clase es comprender esto, la interacción que tengo con las células del endotelio relacionándolas con la sangre. Pero, antes de llegar a esta instancia final, yo preciso que ustedes mantengan en la cabeza todo el tiempo eh, algunos detalles importantes con respecto a la arteria y de la vena. Y lo importante es comprender, déjenme si encuentro alguna imagen, si no lo puedo dibujar. Lo que tienen que comprender de esto, les decía, es que las arterias se subclasifican y tenemos una arteria grande, de gran calibre, por ejemplo la aorta. Esta arteria se caracteriza por ser elástica. Y al ser muy elástica por las fibras de elastina y ayudadas con algunas de colágeno que tiene, se encarga de la distribución del flujo sanguíneo. Como es tan elástica, la arteria acepta el volumen que eyecta el ventrículo izquierdo, entonces se distiende. Y una vez que la sangre corre, la tensión que tiene elástica hace que vuelva a su posición inicial del reposo. Si la arteria no es elástica, tenemos un problema en la distribución. Algunos autores dicen que esto se llama conducción.
Esto de distribución es bastante viejo, pero bueno, ahora van a entender bien. Para que quede claro, bueno, vamos a usar conducción. Vamos a usar conducción. Conducción es cuando del ventrículo izquierdo sale el flujo sanguíneo, sale el volumen, corre y tiene la capacidad de ser elástico. Se subdivide y en un momento esa conducción deja de ser conducción para pasar a ser distribución. ¿Qué diferencia hay? La diferencia por excelencia es que cuando yo distribuyo ahora a otros subsegmentos del organismo, esta pared de la arteria pasa a ser con un control muscular mucho más importante. Esta también tiene músculo, pero a nivel de la distribución la parte muscular es más grande. Entonces tiene la posibilidad esto de redistribuir la sangre a los órganos que precisen mayor que precisen mayor volumen sanguíneo porque tienen mayor metabolismo. A los órganos que tienen mayor metabolismo. Entonces, ejemplo, si yo estoy comiendo, va a haber una redistribución sanguínea y va a ir al aparato digestivo. Y si yo estoy corriendo, va a haber una distribución a los músculos afectados a la actividad física y no le va a dar una distribución, un volumen muy importante al aparato digestivo. Ejemplo, no te tires a la pileta después de comer. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque todo el flujo sanguíneo va a estar haciendo la digestión en el aparato digestivo y va a tener poco aporte a la musculatura para la actividad física, que sea, por ejemplo, natación. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que aumentase el metabolismo sanguíneo basal de los músculos y se te produzca un calambre porque no tenés el riego sanguíneo apropiado. No te tires al agua después de comer. Esto es un ejemplo, a grosso modo, para que se entienda que la musculatura de las arterias que se encargan de la distribución son musculares y las arterias que se encargan de la conducción son elásticas. Bien, tanto esta como esta, a nivel fractal, va perdiendo la capacidad. Es decir, cuanto más me encargo de la distribución, menos capacidad elástica tengo. Y cuanto más me encargo de la conducción, menos capacidad para regular el flujo tengo. Recuerden que el flujo se regula por músculo. Este músculo es liso. Y este músculo liso va a estar afectado por el sistema nervioso autónomo. Y también va a ser afectado por el simpático, sistema simpático, y el parasimpático. ¿Sí? Entonces la regulación de qué ocurre acá en el músculo está dado sistema nervioso autónomo, sistema simpático y parasimpático. Bien. Dicho esto, podemos ir a pensar un poco cómo son las paredes de esos vasos sanguíneos. Entonces, acá creo que es bastante claro en esta imagen, en donde yo estoy viendo la arteria, la arteriola, el capilar, vénula, vena. Entonces, viene de mayor tamaño, va disminuyendo a un tamaño más chiquito y luego otra vez crece hasta tener el tamaño venoso. Y ocurre que en esta expresión más chica, si yo observo lo que tiene el capilar, solamente me voy a encontrar con endotelio, 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 endotelio y endotelio. En la expresión más pequeña, solamente hay endotelio. No tengo ni fibras elásticas como la arteria, ni músculo liso como la arteria, ni fibras, ni tejido fibroso como la arteria, sino que acá me encuentro que solamente tengo una célula capilar. Bueno, ¿qué pasa acá? Pues bien, se produce el intercambio con el medio. Esta es la parte vascular
y esta es la parte extravascular. En consecuencia, el intercambio se produce aquí. Y yo siempre insisto que pensamos en intercambio de gases, pero también tenemos que pensar que acá se produce un intercambio también de nutrientes, ¿no? ¿Y dónde viene el nutriente? El nutriente, habíamos dicho, viene en la sangre. ¿En qué parte de la sangre? En el plasma. ¿Y qué decíamos del plasma? ¿Traían nutrientes? Sí, claro. Y en, en los slides anteriores habíamos dicho que podemos hablar de nutrientes como triglicéridos, LDL, que es grasa mala, colesterol alto, glucemia alta, es decir, azúcares. Entonces acá yo, con esto que le estoy diciendo, triglicérido alto, LDL alto, glucemia elevada, insulinemia elevada, le digo, che, si tienen todo esto elevado, esta sangre está enferma. ¿Se produce el intercambio? Sí, claro que se produce. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo acá adipocitos, los adipocitos a veces no alcanzan literalmente, déjenme decirlo, a captar todo el azúcar, porque el azúcar se transforma en grasa, toda la grasa, sino que el hecho de que no se puede seguir dividiendo a velocidad, ni puede seguir aumentando el tamaño a velocidad, hace que la sangre esté enferma. Y eso es lo que corre por los capilares, eso es lo que corre por las arteriolas, eso es lo que corre por las arterias, por la vena y por la vénula. Y acá aparece la primera instancia lesiva. Y ahora sí, digo esto, debido a la viscosidad que posee la sangre, la viscosidad que posee y la composición que posee la sangre, está afectando a la célula endotelial por excelencia. Y esa célula endotelial va a sufrir una inflamación sistémica. ¿Qué quiere decir, profeto? Quiere decir que sufro una disfunción endotelial. Bueno, pero no me importa mucho porque yo en este pedacito está inflamado porque acá golpea la viscosidad y acá también, y porque la característica de la sangre lastima acá y acá también, y uno pierde un poco el contexto cuando dice disfunción endotelial. ¿Por qué lo pierde? Porque si vos tenés la sangre enferma, lo que va a tener enfermo va a ser todo el sistema circulatorio. No es que va a estar solamente enfermo en el lugar donde vos tenés una placa ateramatosa, por ejemplo acá, en la carótida. No es que solamente, total, yo tengo una placa acá en la carótida, no hay problema, me dijo el médico. Puedo hacer un tratamiento y que con eso remueva la placa ateromatosa. No es así. ¿Por qué? Porque si tenés una disfunción endotelial, todas las células de endotelio, todas, tanto la arteria como la vénula, como los capilares, como la metaarteriolas, todas están enfermas. ¿Y qué hacen esas, eh, esas células endoteliales que están revistiendo todas las venas y arterias? ¿Qué están haciendo? Están tratando de minimizar la afección. Pero para tratar de minimizar la afección, generan un montón de moléculas de adhesión y esas moléculas de adhesión lo que hacen es generar placas ateromatosas. Entonces, debido a que acá la inflamación sistémica es muy alta, yo tengo mucho riesgo de hacer placa de ateroma. Y si yo tengo una inflamación sistémica muy alta, también lo que tengo es un montón acumulado de riesgo hepático. Y tengo un montón acumulado de riesgo renal. Y tengo un montón acumulado de riesgo cardíaco. Acuérdense, órganos blancos. Y vimos que tenemos arterias que literalmente se encargan de irrigar a cada uno de los órganos de forma individual.
una inflamación sistémica endotelial genera un aumento de riesgo de hacer placa de ateroma, pero a su vez también afecta al hígado, al riñón, al corazón. Y si esto sigue produciendo, va a generar un riesgo al cerebro. Entonces, fíjense, son todos los órganos blancos. ¿Por qué descarto acá pulmón? Porque no quiero complicarlos acá. Los saco pulmón, pero también podría tener riesgo la parte pulmonar. Cuando yo les marqué la parte del corazón como un riesgo, si sufre la disfunción endotelial, lo vamos a ver en esta imagen. Y miren que claro que aparece una descripción muy clara. Esto lo robé de Wikipedia, pero bastante prolijito. Y digo, esta es la parte de afuera del corazón. Esto es endotelio, que es la parte de adentro. Entonces reviste las cámaras, la aurícula y los ventrículos. Y, ¿qué le decía? Si el epitelio está enfermo todos los epitelios, porque sufre siempre el efecto de la sangre que está enferma. Entonces acá tenés endotelio, una célula al lado de la otra, por debajo tejido conectivo, porque tengo membrana basal. Debajo de la membrana basal que había, muy bien, tejido conectivo subyacente, y luego tengo acá músculo, miocardio en este caso. Esto es del corazón, pero en una arteria, una arteriola, ahora vamos a quedarnos con la arteria. En una arteria también tengo mucho músculo, que en cambio de ser músculo cardíaco, es músculo liso. En este caso, corazón, el músculo que me encuentro es cardíaco. Y miren lo que pasa. Cuando yo me voy alejando, o sea, del interior hacia el exterior, me encuentro que a su vez este músculo está protegido por otro endotelio. Un endotelio de característica visceral. ¿Y cómo se llama el endotelio de característica visceral? Pericardio visceral, o también llamado epicardio. También miro acá, tengo otro endotelio, es otra bolsa que la está revistiendo, y es un pericardio parietal. Lo que está en contacto con el órgano, visceral. Lo que está en contacto con el afuera, parietal. Pero el endotelio, cuando se encuentra en el pulmón y en el corazón, se llama mesotelio. ¿Sí? Solamente cambia el nombre, la misma función. Finalmente, tengo mesotelio, un endotelio, un mesotelio que es parietal, un mesotelio que es visceral, y que tengo aquí el famoso espacio virtual. Este espacio virtual ustedes lo estudiaron con la pleura en el pulmón. Entonces, yo tengo pericardio parietal, pericardio visceral, ¿sí? Un epicardio también, es una clasificación, miocardio de músculo y endocardio, la parte que comprende el endotelio del músculo, el endotelio liso, y lo que sería el endocardio es la parte de tejido conectivo subyacente, membrana basal y endotelio liso. Los nombres. Endocardio. Se encuentra formado por el endocardio propiamente dicho, que posee un endotelio, epitelio plano simple, y un subendotelio en el cual encontramos tejido conectivo laxo, denso, vasos, nervios y terminaciones de la fibra de conducción. Todo esto está en el tejido conectivo subyacente. El miocardio estamos hablando de músculo, o sea, esta parte es la túnica media, está formado por músculo cardíaco, las fibras musculares se ven en capo de lámina y se encuentra alrededor de las aurículas y ventrículos enrollado en forma de espiral. Este músculo es estriado involuntario, cardíaco, ¿no? Con núcleos centrales y discos intercalares. No es músculo estriado esquelético, es músculo cardíaco. Y el pericardio
es la túnica más externa del corazón y se encuentra formada por tejido conectivo laxo que se adhiere al miocardio, o sea, la parte muscular. Está recubierto por un mesotelio debido a que constituye una serosa, es decir, la capacidad que tiene de que esto se mueva gracias al espacio virtual y tiene serosa, entonces no produce fricción. Esto lo protege y deja que se mueva la parte contráctil del corazón. En el seno del tejido conectivo podemos encontrar vasos, nervios y células adiposas. Estas células adiposas van a ir incrementándose en cantidad muchas veces según el componente sanguíneo, ¿sí? O sea que la sangre también va a enfermar, no solo el endotelio, sino que puede enfermar la parte del pericardio. Bien, resumen formado hasta ahí. Creo que se entendió, lo pueden rever. Voy a tratar de corregir algunas de las cosas que dije. Con respecto a las arterias, cuando digo arteria grande, como el callado aórtico, las arterias que van hacia la carótida, que va hacia el cerebro, la arteria hepática, la renal, las femorales, ellas tienen función de conducción y luego todas las ramificaciones de esa función de distribución o regulación del volumen sanguíneo. Recuerden también que la mayor cantidad de sangre se encuentra siempre en el espacio venoso, no tanto en el arterial, y que debido a la redistribución que pueden hacer las presiones arteriales, tanto la alta como la baja, y la capacidad coloide que tenga la albúmina, algunas proteínas en sangre, esa regulación que tengo dentro del seno de los vasos, en este caso venosos, puede ser que por una disfunción endotelial o por un problema sanguíneo deje extravasar al espacio extravascular parte del plasma. Estoy teniendo un paciente que está reteniendo líquido. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene, pero me parece que con esto es suficiente para poder explicar lo que es síndrome metabólico.